dicen que si no eliges un solo camino, estás perdido. Que si no te defines por una sola cosa, no llegarás a ser nadie. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo dentro de ti no cabe en una sola etiqueta? ¿Y si en lugar de un error, tener muchas pasiones fuera una forma más profunda de estar vivo? Vivimos en una sociedad obsesionada con las etiquetas. Desde pequeños nos enseñan a elegir. ¿Quieres ser artista o científico? ¿Vas a ser ingeniero o escritor? ¿Te gusta lo técnico o lo emocional? Como si el alma pudiera encajarse en una sola palabra, en una única forma de existir. Pero hay personas para quienes esa elección nunca ha tenido sentido. Personas que no solo sienten curiosidad por muchas cosas, sino que necesitan explorarlas para sentirse vivas. Personas que un día sueñan con desarrollar una teoría y al siguiente con crear una empresa. Personas que no encajan en un molde, porque su naturaleza es moverse entre ellos. Y quizás tú, al final de este vídeo, te des cuenta de que eres una de ellas. Hazte esta pregunta. ¿Alguna vez el mundo te ha hecho sentirte perdido, simplemente porque no sabías aún el camino que ibas a elegir? ¿Han condenado tu dispersión? ¿Te han dicho que no profundizar en una sola cosa es sinónimo de fracaso? Te han mentido, ya que es todo lo contrario. Y si ese impulso de tocar múltiples áreas del saber, de experimentar distintas formas de creación, fuera en realidad un signo de una mente profundamente conectada? Te hablo de una forma distinta de experimentar la vida, de una estructura interna que no busca especializarse, sino integrarse. Y aunque hoy se les conoce como multipotenciales, polímatas o personas multipasión, esta no es una idea nueva. A lo largo de la historia, algunas de las mentes más brillantes han compartido este rasgo. No lo ocultaron, lo abrazaron, y al hacerlo, transformaron el mundo, porque no estaban confundidas, estaban adelantadas a su tiempo. Durante siglos, la curiosidad infinita fue sinónimo de genialidad. En el Renacimiento, figuras como Leonardo da Vinci no eran excepciones raras, eran modelos. Se valoraba la amplitud del conocimiento tanto como la profundidad. Un ser humano completo era, precisamente, aquel capaz de integrar distintas áreas del saber en una sola visión del mundo. Leonardo no era un pintor que también sabía de anatomía. Era todo eso al mismo tiempo. Científico, ingeniero, artista, inventor. No tenía que elegir. Su mente se movía libre, conectando lo que para otros eran compartimentos estancos. Y lo mismo podríamos decir de otros gigantes como Aristóteles, que escribía sobre ética, política, biología y lógica, sin que nadie lo cuestionara. Pero con el pasar de los años, algo cambió. Con la llegada de la revolución industrial y el auge de la educación moderna, la especialización se convirtió en la nueva religión. Ya no importaba saber de muchas cosas, importaba volverse experto en una sola, profundizar hasta el fondo en un único campo, hacerse útil, predecible, productivo. Y ahí fue cuando las personas multipotenciales empezaron a desentonar. El sistema ya no sabía qué hacer con alguien que quería ser terapeuta y a la vez cineasta, que amaba la ciencia pero también el arte, que unía diseño, estrategia y filosofía como si fueran piezas de un mismo puzzle. Se les empezó a llamar inconstantes, dispersos, soñadores, y por desgracia muchos lo creyeron. Enterraron partes de sí mismos para encajar. Silenciaron pasiones enteras por miedo a parecer incoherentes. Se obligaron a escoger, aunque en el fondo sabían que elegir una sola cosa era como apagar una parte de su alma. Pero la verdad que nadie dice es que esa supuesta dispersión es en realidad la ruta invisible hacia una comprensión más amplia de la vida. La sociedad ha etiquetado a las personas multipotenciales
como indecisas o inconsistentes. Pero la neurociencia y la psicología moderna empiezan a contar otra historia. Y como aquí no hablamos por hablar, te voy a demostrar por qué tener varias pasiones no es un problema, sino una ventaja. Estudios recientes muestran que las personas con intereses diversos suelen tener una mayor capacidad de asociación entre ideas, lo que se traduce en creatividad, pensamiento lateral y resolución de problemas complejos. En otras palabras, su cerebro está cableado para conectar puntos que otros ni siquiera ven. Psicólogos como Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, abrieron la puerta a una comprensión más amplia del talento humano. Ya no se trata solo de ser lógico, matemático o lingüístico. Hay inteligencia musical, espacial, interpersonal, y muchas veces una sola persona puede tener varias activadas al mismo tiempo. Y aquí entra en juego un concepto esencial: el pensamiento integrador. Mientras que la mayoría de las personas se entrenan para pensar en línea recta, las mentes multipotenciales se mueven en red. Saltan de un tema a otro, no por falta de enfoque, sino porque buscan patrones, conexiones, estructuras ocultas. Y lo que hasta hace poco era señalado como debilidad, hoy se reconoce como una fortaleza. La brutal capacidad de ser el puente entre mundos distintos. Pero si formas parte de esta comunidad, ya sabrás que la sociedad no solo no acepta que existan mentes que funcionan de forma distinta, sino que las margina, las invisibiliza y en muchos casos las empuja a dudar de su propio valor. Ahora bien, tener muchas habilidades, múltiples intereses y una mente siempre en movimiento puede parecer un privilegio, y en muchos sentidos lo es. Pero también puede convertirse en una carga cuando el mundo no deja de exigirte que elijas un solo camino. Tanto a ti como a mí, de pequeños nos preguntaron: ¿qué quieres ser de mayor? Esperando una respuesta clara, concreta, permanente. Pero ¿qué pasa cuando esa respuesta cambia cada pocos años? Cuando sientes pasión por la psicología y la música, por la arquitectura y la escritura, por la ciencia y el arte, lo que ocurre es que entras en conflicto contigo mismo. Empiezas a cuestionarte si hay algo mal en ti. Te comparas con quienes parecen tenerlo todo claro y te sientes disperso, inconstante, roto. Y ahí aparece la trampa. Empiezas a pensar que debes elegir, que debes definirte, que debes limitarte para encajar. Pero en ese intento por encajar, muchos terminan apagándose. Renuncian a partes esenciales de sí mismos. Se encierran en profesiones que no les representan, en rutinas que los agotan, en identidades que no les hacen justicia. Y todo por una idea errónea, que solo puedes ser una cosa, una etiqueta, un título, una especialidad. Pero, ¿y si ese no fuera tu camino? ¿Y si tu verdadera vocación no fuera una sola, sino el tejido invisible que conecta todas tus pasiones? La mayoría de los multipotenciales no tienen un llamado único. Tienen una constelación de intereses que, si se les permite desarrollar, terminan creando lo extraordinario. La pregunta real no es ¿qué quieres ser?, sino ¿cómo puedes honrar todas las partes de ti sin traicionar ninguna? Se nos enseñó que para ser excelentes debemos elegir un campo, concentrarnos al máximo y escalar en esa única dirección. Pero este modelo ignora a una gran parte de la población, aquellos cuya mente no funciona en línea recta, sino en red. Personas que no solo pueden hacer muchas cosas, sino que las disfrutan profundamente. Personas que no se conforman con dominar una única disciplina, sino que encuentran significado al explorar conexiones entre mundos distintos. Y aquí es donde el concepto de propósito se vuelve clave, porque para un multipotencial el propósito no siempre es una profesión concreta,
No es ser médico, ingeniero o artista. Es integrar, es combinar, es crear algo nuevo a partir de lo diverso. No se trata de ser bueno en todo, ni de hacerlo todo a la vez. Se trata de encontrar un hilo conductor entre tus pasiones y usarlo como ancla para construir una vida coherente contigo. Da Vinci no era solo pintor, era inventor, anatomista, ingeniero, músico, arquitecto. Y su grandeza no vino de elegir una sola cosa, sino de conectar lo aparentemente inconectable. Y hoy más que nunca, el mundo necesita ese tipo de mentes, mentes que no sigan la tendencia del momento o el boom pasajero. Mentes capaces de cruzar fronteras conceptuales, de aportar soluciones creativas, de pensar desde lo complejo. Y eso no se logra reprimiendo tu naturaleza, sino entendiéndola, respetándola y construyendo un propósito que no te limite, sino que te abrace completo. Porque el propósito no se encuentra eligiendo una sola puerta. Se encuentra cuando dejas de pedir permiso para ser muchas cosas a la vez. ¿Qué ocurre cuando una mente múltiple intenta encajar en un molde que no fue hecho para ella? Cuando alguien con 1000 intereses se obliga a reducirse a uno solo, día tras día, año tras año, lo que ocurre es silencio, un tipo de silencio interno que no es paz, sino resignación. Es ese vacío que no se llena con éxito externo, ese agotamiento que no proviene del esfuerzo, sino de la desconexión, esa ansiedad que no entiendes, pero que se instala cuando no estás viviendo tu verdad. Porque no vivir desde tu autenticidad tiene consecuencias, y no son pequeñas. Pierdes creatividad, pierdes motivación, pierdes energía vital, te vuelves eficiente, sí, pero en algo que no te enciende. Y llega un punto en que el alma lo nota, y el cuerpo también. La frustración aparece, no porque no tengas talento, sino porque no le estás dando espacio a todo lo que eres, porque estás viviendo a medias, y eso siempre pasa a factura. No importa cuánto reconocimiento obtengas, si lo haces desde una versión mutilada de ti mismo. No importa cuánto te aplaudan, si tú por dentro sabes que hay partes tuyas que siguen escondidas. Y este es uno de los grandes dilemas de los multipotenciales. Pueden ser tan buenos adaptándose, que logran funcionar en casi cualquier entorno, pero a costa de apagarse lentamente por dentro. El precio de ignorar tu naturaleza no es solo la infelicidad, es el desperdicio de una forma única de mirar el mundo, una forma que nadie más tiene, y que, si tú no expresas, se pierde para siempre. Ahora bien, si ya entendiste que no estás roto, sino que funcionas distinto, ¿qué sigue? El siguiente paso es construir una vida que honre esa diversidad interna. No se trata de hacer de todo a la vez, ni de vivir en el caos, tampoco de encajar en una rutina rígida que te apague. Se trata de diseñar tu vida desde la conciencia, desde la comprensión profunda de quién eres. ¿Tienes muchas pasiones? Perfecto. Entonces necesitas estructuras flexibles. Necesitas ciclos, temporadas, proyectos con fecha de inicio y fin. Necesitas variedad dentro del orden y orden dentro de tu caos. Y lo más importante, necesitas dejar de pedir permiso. Los multipotenciales a menudo se paralizan esperando que alguien les diga: sí, está bien tener varios caminos, pero esa validación rara vez llega. Así que tienes que darte tú el permiso de probar, de fallar, de cambiar de rumbo, de no saber con certeza hacia dónde vas, pero sí saber con certeza que no puedes quedarte quieto. Leonardo da Vinci no necesitó que alguien le autorizara a ser artista, inventor, científico y filósofo. Lo fue porque no podía no serlo. Y tú tampoco puedes seguir negando lo que eres. La clave está en la estrategia. Hay personas que crean vidas por bloques. Se dedican a una pasión intensamente por un tiempo.
luego cambian. Otras combinan 2 o 3 proyectos paralelos con ritmos distintos. Y algunas integran sus intereses en una visión más amplia, como quien construye un ecosistema en lugar de una sola carrera. No hay un único camino, pero sí hay un único error: dejar de moverte por miedo al juicio, al fracaso o a ser demasiado. Ser demasiado es exactamente lo que viniste a ser. Así que dime, ¿vas a seguir escondiendo todas tus partes solo para encajar en un molde que nunca fue hecho para ti? ¿O vas a permitirte ser tan amplio, tan profundo y tan contradictorio como realmente eres? Porque esto va más allá de lo profesional. Esto es personal, es existencial. No estás aquí para ser una versión editada de ti mismo. No viniste a vivir a medias, viniste a explorar, a conectar puntos que otros ni siquiera ven, a inventar nuevos caminos donde nadie antes se atrevió a caminar. Y sí, habrá momentos de duda. Habrá quienes no te entiendan, quienes digan que no terminas nada, que te dispersas, que no eres serio. Pero tú sabes la verdad. Sabes que tu mente necesita moverse, que tu alma necesita espacio y que tu camino no será lineal, pero será tuyo. No estás perdido, estás explorando, no eres inconstante, eres múltiple. Y eso, cuando lo abrazas, se convierte en poder. Así que si sentiste algo al escuchar todo esto, si una parte de ti se encendió, aunque sea un poco, te invito a no apagarla. Déjame en los comentarios. Hoy empiezo a vivir desde mi auténtica naturaleza. Quiero saber cuántos de ustedes están listos para dejar de esconder todo lo que son. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete, porque este solo es el principio. Aquí hablamos para quienes no encajan, porque vinieron a crear lo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.